Y muy buenas inversionistas, en esta ocasión vamos a conocer un tema importante del cual vamos a entender sobre lo que es el Bitcoin. Claro, antes de esto vamos a tocar otros temas que van a ser bases para poder entender qué es el Bitcoin y las criptomonedas en general. Así que sin más, vamos a conocer primeramente lo que viene siendo la historia del dinero. ¿Y cómo comienza todo esto? ¿Ok? Comienza por medios de intercambios, o mejor llamado trueque, con el cual nuestros antepasados intercambiaban. Por ejemplo, viene siendo un saco de papas, lo intercambiaban con un saco de tomates. Y así esto iba sucediendo con la intención de obtener algo para saciar las necesidades de nosotros. Algo más que se fue utilizando luego de esto fueron las piedras preciosas o metales preciosos, como por ejemplo el oro, plata o el cobre, los cuales se utilizaron para hacer también esto. Es como utilizar el dinero que hoy en día conocemos de billetes, pero por medio de metales preciosos. ¿Okay? Tú dabas un pedazo de oro o plata o cobre y obviamente esto tenía un valor cierto con el cual tú podías hacer tus compras. Luego de esto evolucionó, con el cual vinieron las monedas, y esto en parte pudo solucionar varios problemas y satisfacer mejor nuestras necesidades, porque con esto ya podríamos comprar lo que nosotros quisiéramos, ya obviamente con dinero, en lo cual por ejemplo antes tú tenías que dar algo a cambio, ¿ok? Algo que tal vez tú podías necesitar pero necesitabas otra cosa. Ahora simplemente con las monedas tú obviamente tenías que tener cierta cantidad de monedas para poder comprar algo, pero ya era mucho más factible, ¿ok? Pero el problema es que, por ejemplo, había muchas personas las cuales salían o entraban al banco, pero con bolsas de monedas, con bolsas. Entonces, eso fue un problema muy evidente. Así que dijeron, vamos a cambiar esto por cheques y billetes. Y así sucedió, lo cual de por sí solucionó todos los problemas. Varios países independientes y demás pudieron utilizar monedas diferentes a otros países, lo cual ya vamos a hablar de esto, ¿ok? Y a esto llegó otra evolución más, ya un poco más actual, con lo que vino el dinero electrónico. Es con lo cual ahora por mediante tu banco tú puedes realizar compras, hacer transferencias, y es mucho más sencillo. Obviamente también un método muy controlado, al igual que en antes, como lo era en físico, pero solo que con un poco ahora más de control. Por ejemplo, si tú antes querías realizar una transacción personal, lo hacías y el gobierno no se enteraba de esto, o mejor dicho, los bancos, las entidades, ¿ok? Y de esa forma pues ibas a hacer anonimato en esa transferencia personal, ¿ok? Ahora, actualmente por medio del dinero electrónico, tú a la hora de pagar una transferencia, esto ya queda en base de datos del banco el cual tú utilizas, y esto obviamente también es base de datos para el gobierno, con lo cual pueden saber sobre ti. Con lo cual inventaron las criptomonedas, en especial la primera, la criptomoneda madre, el Bitcoin. ¿Okay? Entonces entendemos esta evolución y hoy en día a eso lo que viene siendo el Bitcoin, ¿okay? En su base, claramente vamos a ir detallando mucho más esto con lo que sigue el video del curso. Así que vamos primeramente a hablar sobre el dinero. Claramente conocemos que el dinero siempre va a tener una representación como euro, yen, dólar, lo cual cada país tiene un uso individual sobre este. Entonces, esta divisa, la cual nosotros usamos para hacer compras, para ir de shopping, para hacer un montón de cosas, con lo cual incluso te pagan el sueldo o pagas impuestos, por ejemplo, pues este dinero es impreso o emitido. ¿Y por qué digo emitido? Y esto es porque los gobiernos pueden obtener dinero sin necesidad de estar imprimiéndolo en papel. Es como por ejemplo cuando le dan dinero a los bancos para que los bancos no se caigan, al igual como cuando hacen préstamos masivos o bonos del Estado. Y ahora, ¿quién controla cuánto dinero se puede ofrecer? Es el gobierno. En Estados Unidos a esto le llaman The Fed, o mejor dicho, Reserva Federal. Y es que también casi siempre la mayoría de los gobiernos funcionan mediante un banco central. Y es que la razón por la cual el dinero tiene valor no es simplemente porque el gobierno lo acepte, sino porque
mediante el dinero, el fiat, es mediante el cual nosotros podemos utilizar para poder pagar nuestros impuestos. Y justamente mencionando la palabra fiat, hay que aclarar que fiat es la divisa que se utiliza en cada país. Por ejemplo, en Ecuador, el fiat que se utiliza es el dólar. Es, por así decir, la divisa, ¿ok? Hay que entender esto porque es fundamental y muchas veces van ustedes a escuchar la palabra fiat y esto tienen que tener muy en cuenta. Ahora, repitiendo, fiat es la moneda que se utiliza para comercializar en cada país. El fiat de España es el euro y así sucesivamente. Así que ahora, volviendo al tema del dinero y el valor que este tiene, pues sí, se deriva a que el valor le otorgan por la paga de impuestos. Es por aquello que el dinero pueda obtener su valor y lo cual lo hace accesible para el gobierno, porque de esta forma tú puedes pagar tus impuestos. Ahora vamos a tocar otro tema más que incluso no había mencionado en la parte de la evolución del dinero, porque lo quería hacer en este momento. Y es que cabe mencionar que el petróleo no está controlado por medio de los gobiernos. ¿Y cómo se obtiene el petróleo? Bueno, bien sabemos que el dinero se obtiene imprimiendo o en emisión. Pero el petróleo, ¿cómo se consigue? Pues fácil, se consigue taladrando, en lo cual se hace simplemente un hueco en un lugar específico de la tierra y se extrae lo que viene siendo esto como le conocemos minería. Hay máquinas que se comienzan a extraer todo este, vamos a llamarlo néctar, por así decir, de nuestro planeta Tierra, lo cual ayuda para, por ejemplo, fabricar cosas hechas de plástico, ¿ok? Es un recurso con el cual hoy en día tenemos accesibilidad a muchas cosas, carros, juguetes, por ejemplo. Y entonces, si el petróleo no lo controla el gobierno, ¿quién lo controla? Fácil, el mercado. Y es que hay una organización que se llama la OPEC, los cuales se reúnen con todos los productores de petróleo para crear reglas de cómo funciona el petróleo. Así que esa es la OPEC y ese es el mercado. Porque por más que la OPEC haga miles de cosas, si de repente no hay demanda, no hay forma de poder conseguir dinero, lo cual se podría intercambiar por petróleo. Y si de repente hay una demanda muy alta, pues el precio cambia. Eso es lo cual significa que aunque haya una organización que trata de regular la forma en la cual funciona, es la oferta y demanda lo cual va a modificar el precio del petróleo. Y es este el que le va a dar su valor. En resumen, eso quiere decir que si existe demanda, el petróleo va a tener un valor, lo cual significa que es dinero. Entonces ahora, ¿cómo funciona el Bitcoin? Ahora sí, vamos a tratar sobre este tema que queremos escuchar. Y es que primero hay que entender que los Bitcoins no existen. Básicamente, estos se encuentran dentro de un espacio en la base de datos llamada blockchain. Y esta es la cual se obtiene mediante un software llamado Bitcoin Miner. Y donde está ese valor es en la base de datos llamado peer-to-peer, P2P, que es descentralizada y como había mencionado llamada blockchain. Pero, ¿quién define todo eso? Pues bueno, es algo lo cual yo les voy a estar explicando aquí de forma detallada. Y así que vamos a ver ahora lo siguiente. Y es que hay que saber que existen muchos tipos de divisas. Por ejemplo, el dólar es uno, el euro, el yen japonés. Y bueno, el petróleo solamente tiene una sola representación. Ahora Bitcoin, lo cual tiene una representación como BTC, XBT para algunos inversionistas. Lo cual también existe Ethereum. Es como un tipo de Bitcoin también, algo similar. Y ahora Bitcoin Cash, lo cual este se separó del Bitcoin oficial. Así que mientras vamos avanzando en este programa, vamos a ir tal vez conociendo otras criptomonedas, pero en especial Bitcoin, BTC o XBT para algunos. Entonces ustedes ya han visto cómo fluctúa el valor del petróleo. Ok, aquí estamos notando unos gráficos en lo cual ustedes pueden ver alzas, bajas, pueden ver como si fueran rayas de un niño pequeño. Esta es la fluctuación del valor del petróleo. En este gráfico fluctúa sus valores, en pocas palabras su precio. Y es que un ejemplo, si nosotros de casualidad dejamos los autos comunes
y nos vamos a autos electrónicos y demás, entonces la demanda por el petróleo va a comenzar a disminuir. Esto es lo cual entendemos como economía básica, lo cual hace representación a oferta y demanda. Al igual sucede con las divisas que se utilizan. Esto no es porque el gobierno, que las leyes, no, es porque también existe dentro de un control por la oferta y la demanda, lo cual les da un valor para los gobiernos para poder tener un precio inicial, en lo cual casi todo funciona así en el mundo, derivado a la oferta y demanda. Entonces, eso quiere decir que si nosotros tratamos de comenzar todo desde el principio, no va a haber ningún tipo de cambio. Todo va a seguir tan igual como hoy en día. Por muchas veces que intentáramos comenzar de nuevo, van a dar los mismos datos. Y es que este es un error de las personas, las cuales tal vez no aprendieron muy bien sobre estos temas en el colegio o la universidad, en lo que viene siendo el funcionamiento de la economía. ¿Qué pasa acá? Imaginemos, comienza a aumentar la extracción de petróleo, pero la demanda sigue igual, es decir, vamos a utilizar todos nosotros la misma cantidad de plástico, los mismos materiales, los mismos autos, no cambiamos nada. Es decir, no necesitamos más petróleo en la humanidad. Lo que pasa es que ahora el precio va a comenzar a bajar. ¿Y por qué va a bajar el precio? Porque hay más petróleo que se está extrayendo y tampoco es que se esté utilizando todo este recurso. Pero si ahora comienza a aumentar la extracción y ahora también comienza a aumentar la demanda, es decir, hay más uso de plásticos, nuevos autos que se van a estar construyendo, se van a estar utilizando, la humanidad comienza a evolucionar a algo más, a utilizar más este recurso, el precio en este caso se va a mantener igual, entre comillas. Entonces esto quiere decir que la curva se va a mantener, pero obviamente la humanidad es impredecible y esto tiene muchos factores. Y luego, ¿qué pasa si ahora hay poca extracción? Ok, imaginemos que se está acabando el petróleo, pero la demanda sigue igual. Eso quiere decir que va a haber un precio elevado. ¿Pero por qué? Es muy sencillo, porque todos van a querer petróleo, pero no todo el mundo van a darse el lujo de poder tenerlo, porque hay escasez en este recurso, y es por esta razón de que hay suministros limitados. Y les hablé de petróleo, porque quiero que entiendan sobre la escasez. Ahora es momento de hablar sobre los bancos. Imaginemos que todo esto del dinero, los billetes, es algo que no existe, ¿ok? Son puras promesas. ¿Dónde está el dinero en sí? ¿Dónde se encuentra? Pues esto se encuentra dentro de un balance general. Y lo que ustedes pueden ver aquí es casi lo mismo que sucede dentro de un banco. Claro, y esto que se muestra aquí es un ejemplo. Y como tal, imagínate esto, es mi cuenta. Primero, cobra clase, $100, televisión, 300, pagar impuestos, $10, y así sucesivamente, ¿ok? En lo cual tengo un balance al mes de $1,661. Ahora, esto es similar a cómo se controlan, por ejemplo, decir, este es el balance general de Colombia, esto es la cuenta de España, la cuenta de Ecuador, la cuenta de Estados Unidos, muy similar a aquello, ¿ok? Pero se haya entendido muy bien este ejemplo. Podemos entender entonces que esto es algo que funciona en todo el mundo, con lo cual, claro, los países tienen su balance general porque tienen deudas, los impuestos y muy similar como ya les he mencionado. Entonces es algo que se utiliza a nivel mundial para poder llevar cierto control. Y ahora, lo importante del dinero en el mundo real es que estas bases de datos estén distribuidas de tal manera que si algún día tenemos que ajustar todas las cuentas del mundo, esto llegue a cero. Obviamente que también hay cosas raras por el camino. Por ejemplo, ¿qué pasa si se quema el dinero? Entonces a aquello bajo la disponibilidad, por ejemplo en el caso del petróleo, como les di en ejemplo. Entonces es de tal forma que el valor de ese dinero contra otro pues cambia. Ahora vamos a otro tema también súper interesante, de que sabemos que el gobierno es el que imprime el dinero, pero obviamente esta impresión debe de ser controlada. Para eso debe de ser limitada. Es importante saber eso. Y pues bueno, ellos tienen este monopolio, lo cual es muy importante, porque si ellos no tuvieran este monopolio,
sobre el dinero que emiten. Les costaría obviamente hacer ajustes económicos respecto a reacciones del mercado, y a esto les costaría muchísimo poder tener control sobre el valor y el orden público. Si el gobierno imprime más dinero, el valor de este dinero obviamente va a bajar, con lo que se va a crear una masiva inflación. Por ejemplo, si Estados Unidos decide imprimir ahora el doble de dólares que existen hoy en día, entonces un dólar comenzaría a valer la mitad de lo que vale hoy. Claro, con respecto ahora a otras monedas. Porque bueno, al final del día, obviamente estas monedas simplemente se utilizan como símbolos para transar productos y servicios. Y bueno, los servicios y productos van a seguir costando lo mismo. Y es por esa razón que esto es probablemente o es un mito. Cuando estos gobiernos super populistas dicen vamos a cuatriplicar el sueldo mínimo y todo el mundo alegre, contento, feliz. Pero es obviamente que si eso no se hace ajustando del otro lado, simplemente en esta ocasión se está creando una inflación artificial. Ahora por último, el dinero que obviamente es de estos gobiernos tiene algo súper interesante. Y es que existe una parte física y digital. En la física pues es muy difícil de rastrear. Como hace rato yo me encontraba hablando sobre el caso de poder pagar algo hacia una persona y lo hacíamos de forma física, ningún gobierno se va a enterar, excepto por el número de serie. Pero esto es muy difícil, pero difícil de rastrear para ellos. En la versión digital, como antes acabé de mencionar en la parte de dinero electrónico, ahí sí que se enteran porque ellos pueden ver los datos de Visa, por ejemplo, entre otras empresas similares que ayudan a hacer transacciones de fiat. Y ahí por ahí sí que se enteran ellos, sí que se enteran. Así que si obviamente hiciste algo que está mal, pues bueno, ellos pueden poner cargas sobre tu contra. Ahora que entendemos bien esto, también podemos entender por qué la República Bolivariana de Venezuela tiene una de las peores monedas que hay. Y es porque el gobierno imprime plata. Ellos básicamente lo que hacen es imprimir más dinero y cambiar el valor arbitrariamente. Y claro, como algunas personas no habían entendido sobre economía, o que tal vez aún no entienden, no lo sé esto sí muy bien, es como que sí, o sea, está bien, es algo fenomenal, es algo chévere, como dicen por aquí. Pero la realidad es que están destruyendo la economía del país internamente. Y bueno, al final del día hay que entender algo súper concreto. Y es que el dinero se basa en las variaciones de precio y en la verdad del mercado. El registro que tienen los gobiernos y los bancos, entre comillas, ese registro de la verdad, de esas transacciones y de cuál es el valor de las cosas. Y esto es la base de datos que tienen los bancos y en las reservas federales. Es como quién le dio a quién, cuándo, dónde y cómo. Por lo tanto, esta base de datos es el valor del dinero, la historia de las transacciones mundiales. La historia de que, por ejemplo, yo le di a este man $10 por un barril de petróleo. El barril del petróleo estaba a 100. Pero como yo le pagué 10, entre comillas, yo desestabilicé y cambié todo. Pero si nadie se entera, yo no desestabilicé nada. Y si todos nos enteráramos, tendríamos una economía perfecta. Pero justamente es allí donde entra Bitcoin, con lo que viene siendo su poder máximo, que es la blockchain. A eso de igual quiero yo comentar algo para quienes aún no sean parte de nuestra academia. De igual forma, si ya lo eres, pero estés disfrutando todo el contenido que has estado viendo y estás por ver, porque falta mucho recorrido aquí de estudio para que llegues a ser un profesional. Si no estás siendo parte, aguarda un momento porque tengo que comentarte que bueno, para invertir en criptomonedas no solamente es invertir y ya, porque lo tomaríamos como una apuesta, ¿ok? En el cual las probabilidades de perder como de ganar son las mismas, incluso las de perder son muchas más porque estás entrando con desconocimiento. Así que si quieres tomar esto como un profesional y no invertir al azar, conocer cada proyecto, tener herramientas a tu mano, tener pronósticos, saber analizar el mercado, proyectos y un montón de cosas, para eso igual puedes meterte tú justamente a estos dos enlaces que yo voy a estar poniendo aquí. Puedes copiarlos y pegarlos en tu navegador, donde en el primero te va a mostrar nuestra página web
para que veas nuestras diapositivas y conozcas un poco más de nuestro sistema educativo. Ahora, si de igual forma quieres contactarte conmigo personalmente, puedes entrar a este segundo link, donde vas a tener mi contacto personal de mis redes sociales, y al igual si quieres comercializar criptomonedas puedes hacerlo, porque yo puedo venderte de forma segura, con la cual no vas a representar ninguna pérdida, ni estafa, ni nada por el estilo. Y eso, como te digo, siendo en el caso que quieras comprar o vender de igual forma, claro que sí. Así que sin más, vamos a seguir con el video. Y bueno, al final del día, blockchain, o mejor dicho, cadena de bloques, es como esa hoja de balance donde se almacena información, datos. Como bien lo dice la palabra cadena de bloques. Repito, cadena de bloques. Es en donde cada uno de estos bloques que se van armando en esto como cadena se van llenando de datos, es decir, información, con la cual no existiría todo esto si un solo bloque podría llenar de forma ilimitada todos estos datos. Por esta razón se van armando muchos más bloques. Entonces, donde ahora explicando más a profundidad cada uno de estos bloques, tengan en mente, van llenándose de información de los datos, ¿ok? Y ahora cuando van topando o ya han topado su punto límite, se crea otro bloque más, ¿ok? Con lo cual siguen las transacciones, sigue todo lo que se llega a mover en la blockchain. De esta forma no hay ninguna interrupción. Ahora, ¿quién hace mover esto? O sea, ¿quién hace que estos datos lleguen a acumularse y crearse más bloques? A eso vamos ahora. Y es que, mira, para entenderlo mejor hay que saber que muchas computadoras tienen una copia de la base de datos de Bitcoin, como ya hemos hablado de esto. Y estas copias son muy exactas y cifradas. Y esto, mejor dicho, llaves de cifrado, son lo cual le da seguridad a toda esta red. Porque bien, hemos tocado tema de movilidad, la cadena, pero ahora, ¿cómo le da seguridad a esto? Y es a como yo les mencioné, que estas llaves de cifrado le dan una buena seguridad a la cadena de bloques. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué la gente querría tener eso? O sea, ¿cuál es la razón? Por lo cual, él o los creadores de Bitcoin, porque, bueno, ¿por qué digo esto? Es por la razón de la cual hoy en día no sabemos quién o quiénes fueron los creadores de Bitcoin. Hoy en día se le llama por el seudónimo de Satoshi Nakamoto. ¿Okay? Así que bueno, Satoshi Nakamoto, ¿qué es lo que dice? Vamos a recompensar a las personas por tener blockchain instaladas en su computador. Y para esto vamos a crear un software con el cual se va a denominar la minería de Bitcoin. Entonces desde aquí comienza todo. Y ese software es básicamente blockchain. Con lo cual dentro de esto se mueven todas las transacciones de Bitcoin que hay en el mundo. Y como recompensa, cada vez que se aumente la capacidad del blockchain, vamos a darle un pedacito de Bitcoin a los mineros. Y eso prácticamente es la minería. Minar Bitcoin no es más que aumentar la capacidad de servidores de la red de blockchain para que más personas tengan distribuida la base de datos y al igual pueda transar en esa base de datos. Así que chicos, no se confundan, el Bitcoin es algo muy sencillo, de verdad. Si le ponen atención lo van a entender muy bien. Y es que incluso la base de Bitcoin es algo descargable, o sea, aunque no lo puedan creer, ustedes lo podrían descargar dentro de sus discos duros, y básicamente se ve así como tal, y lo estoy demostrando aquí en la diapositiva. Esto chicos, estas carpetas, todo lo que están viendo, de igual forma tienen llaves criptográficas, y como entre más personas usan Bitcoin, más compleja es, ya que de todas formas esto siempre se va a estar transaccionando chicos, siempre. Como toda la base de datos tiene que ser siempre, en todo momento exacta, no se pueden permitir ningún tipo de error, por lo cual tienen que mantenerse siempre igual. Así que toma mucha capacidad de procesamiento, que a un computador normal le toma mucho pero mucho tiempo poder tratar de mantener esa base de datos al 100% a alta velocidad. Y eso que una transacción para ser verificada tiene que pasar por todas las blockchain. Entonces por esa razón es por lo que es tan complicado que ser un minero de Bitcoin es recompensado.
Claro, ahora que a esto se les da una llave y cómo se les recompensa, a ellos se les da ahora aquí una llave criptográfica especial. Y para ello tenemos que entender cómo es que está dividido esto y cuál sería el análogo. Y es que, chicos y chicas, el análogo es como un banco. Un banco tiene servidores que obviamente son de ellos, mientras que ahora el blockchain tiene computadoras distribuidas por el mundo. Como por ejemplo la tuya puede ser una computadora que esté manejando blockchain, en el caso obviamente que tú tuvieras un software de minería. Y es que ahora en estas computadoras están almacenadas todas las transacciones que es del blockchain del Bitcoin. Mientras que bueno, el banco es como una base de datos al igual que Oracle, para con esto poder mantener todas las transacciones. Y las reglas financieras del banco dependen del Banco Central o la Reserva Federal de cada gobierno sobre cada moneda. Así como el Bitcoin, hay otras criptomonedas más que se encuentran hoy. Y dentro de esto hay un gobierno que es la comunidad total. Y el protocolo, que es un código abierto, como por ejemplo el Linux o como Firefox. Y esa comunidad decide cómo modificar el código. Y saben que si cometen errores puede que pierda valor la red. Y si no cometen errores, la red va a poder seguir teniendo mucho valor. Y las computadoras son tus computadoras, como una granja de minería la cual podemos observar aquí, por ejemplo. Pero al final del día no importa, porque es todo lo mismo, no te preocupes. Ahora, esto es una wallet de blockchain, observen muy bien. Y un wallet es equivalente a como tener una cuenta de banco en el mundo real. Cuando tú eres una cuenta bancaria, el banco ahora crea una cajita secreta, por así decir, con códigos cifrada con sus propios protocolos, los cuales tú no conoces claramente. Y allí es donde meten tu dinero. Y eso está basado reconociendo quién eres tú. Por la contraseña de tu tarjeta de crédito, por ejemplo. Reconoce también quién eres tú por tus huellas también, puede ser. O por bueno, en general tus datos. Y en el mundo de blockchain, ustedes tienen passwords especiales, secretos, que son aumentados cada vez que más computadoras se unen al blockchain. Y aumentan el tamaño de la base de datos del blockchain. Y entonces a esto tú obtienes una llave pública y una llave privada. En la llave pública es como tú dices, vengan y depositen el dinero por aquí, ¿ok? Y con eso las personas pueden cambiar sus bitcoins privados a tus bitcoins públicos, con lo cual ahora se convierte en tu bitcoin privado. Y esto es un cifrado que se conoce como cifrado de llave pública y llave privada. Para que tú ahora puedas utilizar tus bitcoins, necesitas tu llave privada secreta, pero tú puedes dar tu llave pública a cualquier persona para que te envíen bitcoins. Y esa es la magia matemática del Bitcoin. Hay un caso que en el año 2013 una persona salió en Bloomberg, justo en televisión, explicando acerca del Bitcoin. Y este hombre imprimió en papel su llave pública y su llave privada y estaba explicando: esto es un Bitcoin y estas son las llaves. Pero aquí viene lo chistoso, o mejor dicho, lo aterrador, y es que este hombre dejó a la visibilidad del público total la vista de la llave privada. Entonces alguien pausó, escaneó y se fue a su propio blockchain y fácilmente le agarró el Bitcoin porque bueno, ya tenía la llave privada. Así que la llave privada es lo que te da a ti acceso a tu Bitcoin. Entonces prácticamente este hombre perdió su Bitcoin. Así es. Y ahora lo que yo quiero mostrarles es una transacción de blockchain. Es una llave pública con el cual nosotros podemos hacer aquí transacciones a una cierta persona que obviamente nosotros no sabemos quién es. Entonces hay un número de transacciones de 64. Total de bitcoins recibidos 4.1. Así que podríamos decir que esto es semipúblico, semi-anónimo. Por la razón de que nosotros podemos conocer la llave pública cualquier persona, pero sin embargo no puedo conocer quién es el dueño de los bitcoins que está recibiendo. Entonces a eso hay que saber que Bitcoin es una base de datos peer-to-peer, es decir que es una base para todo el mundo y es descentralizada, además de código abierto. También aquí
se verifica, se aprueba y se distribuye, porque todo dentro de esto también tiene un proceso. De aquello, también las transacciones son semi-anónimas, como hace rato acabé yo de nombrar. A eso hay que saber que hay réplicas exactas en todas las máquinas mineras, es decir que podemos tener bases de datos de transacciones con los cuales nosotros podemos saber todos los depósitos y retiros que se hallan a nivel mundial. Eso en una base de datos dentro de la blockchain. Acuérdense, la blockchain es donde está la cadena de bloques, y en estas cadenas de bloques se almacena información. Cabe recalcar que es un sistema totalmente digital, cifrada, es decir, que nosotros aquí vamos a tener un cifrado de extremo a extremo para de esa forma tener una seguridad. Además es replicable, es decir, que no importa si cambias en algún momento de dispositivo o demás, sino que simplemente de este cifrado tú solamente vas a tener ciertos códigos con los que tú puedes acceder a tus cuentas y todo. Y de esa forma todas tus criptomonedas van a ser solamente tuyas, esté donde estés, mientras claro tú sepas lo que son tu cifrado, tus claves, tus correos y todo lo demás. Y pues también es imposible de falsificar. No se puede falsificar dentro de este sistema. ¿Por qué? Por la parte del cifrado. Bien, ahora, ¿cómo se evita la inflación Bitcoin? Pues perfecto, para esto hay que saber que Bitcoin tiene una cantidad de suministros totalmente limitada a 21 millones de Bitcoins. Este es su tope máximo, es decir, que cuando llegue a esta cantidad de 21 millones ya va a ser imposible poder minar. Esa es la genialidad de Satoshi Nakamoto. Por ende, ahora, a conocer este dato, pues no hay un efecto de inflación. Por tal motivo es que podemos nosotros observar dentro del mercado que hay una gran volatilidad dentro de los gráficos. Otro dato es que Bitcoin es totalmente gobernada por la comunidad. Como habíamos dicho antes, aquí no tiene que haber ningún tipo de gobierno. Esto es descentralizado. Los gobiernos no tienen ningún tipo de poder ante el Bitcoin. Nosotros somos lo que le damos poder al Bitcoin. Nosotros somos la fuerza a la cual el Bitcoin depende. Ahora, podemos observar que antes de que Bitcoin tuviera reconocimiento, se podía minar con un computador, sencillamente, solo con un procesador tan sencillo, por lo que Bitcoin era de una cantidad menor a la cual es ahora, ya que cada vez que se va incrementando la cantidad de compradores, mientras se van agotando los suministros, es mucho más complejo poder minar. Por esa razón fue evolucionando todo este sistema, con el cual hoy en día hay aparatos que nos ayudan para minar bitcoins, pero para minar bitcoins hoy en día realmente se necesita tener una granja para poder ganar muy bien. Ahora, al igual podemos nosotros minar otras criptomonedas para poder también sacar un poco de provecho. Y no digo que igual no se pueda minar Bitcoin con una granja pequeña, claro que se puede, pero se va haciendo más complicado cada vez en lo que vamos avanzando al suministro límite. Bien, pues ya hemos visto sobre lo que es la blockchain, Bitcoin, inflación, minería, muchas cosas. Pero ahora, lo que ustedes tal vez alguna vez se han preguntado, o justo en este video, podría ser lo siguiente. Es, ¿cómo Bitcoin obtuvo valor? Pues perfecto, todo comienza allá por 2010, en el cual alguien solicitó comprar pizzas de Papa John's. Entonces dijo que la persona que le traiga 2 pizzas de Papa John's le iba a dar 10.000 bitcoins. Ahora, dentro de aquí podemos observar que se muestra la transacción de aquel instante. Estas 2 pizzas son las más caras que se han vendido en el mundo, porque hoy en día están valoradas en 400 millones de dólares. Bueno, incluso más que eso. O sea, es una completa locura. O sea, imagínate tú haber comprado también bitcoins en esos tiempos. Hoy en día fueras multimillonario, amigo. Pero con eso podemos terminar
Ya saben, ustedes si están aprendiendo a invertir en criptomonedas, esperemos que este haya sido un gran video con el cual hayan aprendido de todo un poco, para de esa forma también ya poder tener las bases de toda la educación que van a estar recibiendo cada uno de ustedes. Perfecto, les dejamos aquí justamente nuestro enlace para visitar la información de nuestra academia o también contactarte conmigo, Andy Lucas, mediante este link, los cuales también te voy a estar dejando en la descripción de este video. Espero hayas aprendido muchísimo, inversionista, así que conmigo fue un gusto. Hasta la próxima.